Muy buenos días a todos los que están participando en el quinto Congreso de Experiencias Pedagógicas y Didácticas en Educación Virtual. Entonces, mi nombre es Astrid Lisbeto Regroso Oliveros, licenciada en Matemáticas y Física. Trabajo en el Colegio Abraham Lincoln, Bogotá, Colombia. Hoy les vengo a traer una experiencia de simulación de situaciones de optimización con el uso de Cambridge Geometry, un software de geometría, y además es una muestra de que el pensamiento computacional se puede desarrollar en los estudiantes. Se quiere a través de este proyecto mostrar una serie de construcciones que se han realizado con este software y donde el concepto de variación será como lo principal de las diferentes exploraciones. El concepto al cual gira la modelación de funciones de optimización es la derivada, pero realmente no vamos a trabajar aquí en la derivada, sino que vamos a utilizar el software para llegar a los mismos resultados sin tener que hacer procesos algorítmicos. Entonces, como decía inicialmente, mostrar que el enfoque del pensamiento computacional es resolver problemas, pero con la integración de tecnologías digitales. Además, sumándole las ideas y los razonamientos de los estudiantes, sumados a su creatividad, tanto de estudiantes como docentes. Eh, en, esta, en esta muestra vamos a modelar situaciones de optimización. Se va a analizar el concepto de variación de situaciones del llenado de recipiente, del cual también se han hecho algunos modelos, y se va a encontrar la solución de problemas a través de diferentes análisis, desde lo numérico, sus representaciones algebraicas, sus representaciones gráficas, y vamos a crear algunos artefactos computacionales. En este caso, desde las matemáticas. Vamos a hacer algunos modelos de problemas de optimización y, como dije inicialmente, de alguna modelación de llenado de recipientes. Entonces, como se muestra en la diapositiva, el pensamiento computacional es un proceso de solución de problemas que se caracteriza por formular problemas de manera que permitan usar computadores y otras herramientas para solucionarlo. Organizar datos de manera lógica y analizarlos. Representar datos mediante abstracciones, como modelos y simuladores, como en este caso se va a usar un software de geometría dinámica y se van a hacer modelos y algunas simulaciones. También permite automatizar soluciones mediante pensamiento algorítmico, identificar, analizar e implementar posibles soluciones con el objeto de encontrar la combinación de pasos y recursos más eficientes, ¿sí? y efectivos. Generalizar y transferir este proceso de solución de problemas a una gran diversidad de estos. En esta presentación vamos a mostrar ya algunas construcciones que se han venido realizando, o sea, no se mostrará el proceso para realizarlas, sino que se mostrará ya su resultado final. ¿Cuáles son las habilidades que se desarrollan en este enfoque del pensamiento computacional? Entonces, se genera confianza en el manejo de la complejidad. Si muchos problemas no son fáciles, pero pues hay que persistir en el trabajo de problemas difíciles. También se genera tolerancia a la ambigüedad, que se encuentra mucho cuando se están utilizando herramientas tecnológicas. También hay una habilidad para lidiar con los problemas no estructurados, como van a ver en los ejemplos que vamos a mostrar. Y también se genera una habilidad para comunicar y trabajar con otros y así encontrar la meta. Pues en estos trabajos que vamos a mostrar siempre han sido realizados en grupo y pues entonces ahí es donde es indispensable el trabajo colaborativo. Si vamos a hablar del software Cambridge Geometry, el cual vamos a utilizar en esta charla, entonces como lo dice el mexicano Eugenio Díaz Barriga, es un paquete de cómputo de geometría dinámica interactiva en tiempo real. Permite hacer la geometría de una manera muy particular.
El usuario puede animar una figura desplazándola o deformándola y el resultado se presentará inmediatamente en la pantalla de la computadora. O sea, es hacer geometría dinámica en pocas palabras. Con este software de geometría podemos hacer muchas cosas como demostraciones, juegos que realmente son muy atractivos para los estudiantes, pero que requieren de un pensamiento y de un conocimiento ya bastante estructurado. Pero si desde pequeños empezamos a trabajar este software con los chicos, se podría avanzar mucho en mejorar sus desempeños en geometría y matemáticas. Entonces, vamos a empezar con la simulación del llenado de recipientes utilizando Cambridge Geometry. ¿Cuáles son los pasos? Entonces, se construyen los recipientes de diferentes formas con apariencia 3D. O sea, aquí simplemente es la apariencia y se han hecho unas construcciones especiales para que tenga esa apariencia. Existe otro software de Cabri 3D, pero pues no se utilizará en esta presentación. Después se van a hacer simulaciones del llenado, simplemente las simulaciones. Se analizará qué sucede con el volumen de los sólidos para que los estudiantes vean cuáles de sus elementos de los sólidos, por ejemplo, en la mayoría de los casos, radio y altura, logran variar el volumen o de qué manera varía el volumen cuando hacemos variar el radio y la altura. También se analizará cómo varía el volumen de llenado con respecto a los elementos principales de los sólidos, ¿no? Se harán las representaciones gráficas y pues en algunos casos se recolectarán datos y se mostrarán tablas. Bueno, estas son algunas imágenes antes de pasar pues ya a las construcciones que tenemos. En este caso, vamos a simular el llenado de un cilindro. Vamos a mirar su representación gráfica. En este otro caso vamos a tener un depósito formado o una estructura formada por dos cilindros, uno de menor radio y otro de mayor radio, como se ve acá. Entonces estaríamos como simulando que el de abajo es un tubo que le inyecta pues agua al tanque de arriba. Hay también una simulación del llenado de un cono y su análisis o representación gráfica del llenado. Aquí hay una construcción también que muestra el llenado de dos conos truncados, ubicados de esta manera. Ok, en este modelo sencillo se quiere mostrar un cilindro y lo primero que se va a explorar es cómo al variar la altura o el radio va a variar el volumen del recipiente. Entonces veamos, empecemos. Entonces variemos la altura y observemos. Los estudiantes podrían observar. Este es un ejercicio como para pequeños, que entre más alto o mayor altura, será mayor el volumen. Y si variamos el radio, también hay una afectación. Se aumenta el volumen si aumentamos el radio. Como les dije, es un ejercicio para niños pequeños. Entonces vamos a simular el llenado de este recipiente cilíndrico. Si observa, como no estamos variando las dimensiones del recipiente, pues estas no varían. Simplemente estamos echando agua o pues sacando agua, ¿no? En este caso estamos en ese momento llenando de agua. Entonces, pero veamos la variación de ese llenado. Si observamos, la variación es lineal. La variación es lineal. Y el estudiante puede ver que a medida que aumenta la altura del agua, también aumenta el volumen, pero de manera proporcional. Continuemos la simulación de llenado de recipientes, esta vez con un recipiente que tiene esta forma, que está formado por un cilindro, pues que llamamos como el tubo por donde ingresa el agua, y un tanque, que también es de forma cilíndrica. Entonces, si observamos,
Aquí podemos hacer variar la altura del tubo, la altura del tanque y también podemos hacer variar el radio de ambos recipientes. Ya veíamos que el llenado de un recipiente cilíndrico es lineal. Entonces, como aquí tenemos dos recipientes cilíndricos, entonces por eso tenemos el rojo que representa el tubo y el verde que representa al tanque. Pero pues podríamos preguntar por qué se debe o a qué se debe que las pendientes de estas dos rectas sean de diferente pendiente. Observe. Entonces significa que el radio hace variar la pendiente de cada una de estas representaciones. Observemos. Y como el radio del tubo es la mitad del radio del tanque, pues la relación de las pendientes también deben estar en esa misma proporción. Saliendo ya de los recipientes cilíndricos, pasemos a un recipiente de forma cónica. Entonces, observemos que al recipiente le podemos hacer variar su altura y también podemos hacer variar su radio. Lo interesante acá es ver qué sucede cuando el recipiente se va llenando. Observemos cómo es la representación y el estudiante ahora tendrá que analizar una gráfica que no es lineal y podrá analizar por qué la gráfica va creciendo rápidamente a medida que se va llenando este recipiente de agua, este recipiente cónico de agua. Entonces, en alguna de sus análisis, a través de la exploración, podrá determinar que se debe a que el radio va disminuyendo. Aquí tenemos el análisis de un recipiente que está formado por dos conos truncados, como se observa. Entonces, como ya teníamos anteriormente un cono y veíamos que su llenado no es lineal, entonces era interesante pues como relacionar el llenado de un cono sencillo pues con el de este recipiente que está formado por dos estructuras que son simétricas y que son reflejadas, ¿no? Es como tener este cono truncado que se refleja tenemos este otro y se forma este otro cono truncado. Este punto es clave dentro de las matemáticas y muy pocas veces se logra mostrar ejemplos donde se encuentre un punto de inflexión y que denota un cambio de concavidad. Y ese cambio de concavidad se da exactamente cuando se llena la parte inferior del recipiente y empieza inmediatamente a llenarse la parte superior. Terminemos el llenado de recipientes con este recipiente que tiene forma de cápsula. Entonces está formada tiene dos semiesferas, como observamos, ¿sí? Y la parte central es un cilindro. Entonces miremos, la idea es que hicimos la modelación del llenado en la parte inferior, como observan. Entonces va disminuyendo, desacelerando, o sea que también depende del radio como el llenado de los conos. La parte central, que es cilíndrica, entonces ya habíamos visto que su llenado es lineal y nuevamente, como es un casquete que está reflejado del de abajo, entonces observemos, se acelera su llenado porque el radio va disminuyendo. Podríamos simular también entonces acá el llenado de una esfera, ubicando exactamente el punto de inflexión como lo observan ahí. Ese punto
donde cambia de concavidad, indica exactamente que se ha llenado la semiesfera, ¿no? Y se va a empezar a llenar, perdón, la semiesfera inferior, y se va a empezar a llenar la semiesfera superior. Pasemos ahora a la simulación de problemas de optimización. Recordemos que un problema de optimización es aquel donde hay que tomar una decisión que sea óptima, o sea, que se puede, algo que se puede maximizar o que se quiere minimizar, que se quiere maximizar o minimizar. Entonces, pues, en el caso de maximizar encontramos ganancias, eficiencia, velocidad. Si algo se quiere minimizar, pues entonces en contextos reales, pues minimizamos costos, minimizamos tiempo. En estos problemas de optimización, antes de empezar las modelaciones, los estudiantes tienen que tener claro qué preguntan, ¿sí? Qué es lo que ellos saben o qué información da el problema y empiezan a mirar qué es lo variable y qué es lo constante del problema. Realizan su proceso algorítmico y lo acompañan con una modelación con algún software, en este caso utilizaron Cabri. Si nos devolvemos, entonces este problema lo que solicitaba era cuál era el rectángulo que se podría de mayor área que se puede inscribir en esta semicircunferencia. Entonces los estudiantes pues hicieron todo el proceso y encontraron la solución a través de este método, a través de los dos métodos. Ya utilizando el concepto de derivada y utilizando la modelación en Cabri. Pues hemos hecho este proceso durante muchos años y hemos visto que hacemos una indagación descriptiva. Trabajamos con los estudiantes de grado 11 del Colegio Abraham Lincoln, que son en promedio 60 estudiantes cada promoción. Aquí tenemos algunos de los estudiantes. La metodología primero se conceptualiza alrededor del concepto. Podría no iniciarse por ahí, pero pues en este caso se inicia por ahí por la conceptualización. Se empieza a hacer el trabajo en grupos. ¿No? Se le dan los problemas a los diferentes grupos, y no se le dan muchos problemas, en este caso se le dieron dos, uno para modelar por entender que la modelación no es fácil y los dos para resolver con el concepto de derivada y todo lo de optimización. Se entrega la rúbrica de evaluación para que se tengan claros los criterios. Después, posterior, cuando los chicos hacen todo su trabajo, los exponen a sus compañeros y pues hacen una socialización, ¿no? De todo este proyecto. Si queremos encontrar los trabajos de los estudiantes, podemos visitar el blog Proyecto Silueta, donde pues encontramos, además de todo lo de optimización, también podemos encontrar diferentes trabajos que se hacen en la clase de cálculo. Entonces, el problema de optimización que traemos acá, el objetivo es explorar utilizando pues Cabri esta situación. La situación gira alrededor de un trozo de alambre que se quiere cortar pues en dos pedazos y que con uno de los pedazos se quiere armar un cuadrado y con el otro un triángulo equilátero. Entonces la pregunta es cómo se debe cortar ese alambre de modo que el área encerrada, o total y encerrada, primero sea máxima y después sea mínima. Es un problema del cálculo integral que aparece acá. Entonces, primero tenemos el alambre, como se observa, 10 centímetros. Vamos a hacer un punto de corte. Entonces, en cualquier parte podríamos cortar. Entonces, se quiere que de AD, vamos a hacer que de AD hagamos un triángulo. Y con DH hagamos, o con lo que queda, hagamos el cuadrado. Entonces iniciamos el triángulo, observemos, es un triángulo equilátero. Entonces observen si podemos utilizar esta longitud del alambre para hacer el triángulo y con el resto el cuadrado. Entonces construyamos el cuadrado. Entonces aquí tenemos el cuadrado nuevamente.
movamos, movamos D. Entonces, si tenemos menos longitud para el triángulo, tenemos esa situación o viceversa. Veamos el área de cada uno de estas figuras. Entonces observemos que entre pues en menos alambre tengamos más, más área va a tener, menos área va a tener pues la figura que le corresponda. Observemos ahí. Ok, pero queremos el área encerrada. Entonces el área encerrada es esta que aparece acá. Sigamos moviendo D. Entonces lo que se quiere saber es cuándo esa área encerrada es mínima y cuándo esa área encerrada es máxima. ¿Cómo debemos hacer esas dos figuras? ¿Qué tanto de alambre utilizamos para cada una de ellas? Entonces podríamos con el estudiante inicialmente ahí numéricamente observar y podría hallar la respuesta. Entonces, porque pues mirando este dato que es el área encerrada, cuando sea mayor, entonces observamos cuánta longitud de alambre utiliza para cada uno de las figuras. Entonces hay dos postes de los cuales se van a tender pues un cable y se quiere saber el punto exacto donde se debe colocar conectar a la tierra esos postes aquí entre los dos postes para que estos dos ángulos sean iguales. Entonces podría ubicarse en cualquier lado R, pero la condición es que esos dos ángulos que forman entre el cable y la superficie pues sean el mismo. Entonces, Cabri facilita la exploración. Entonces, el estudiante puede a través de esta exploración encontrar su respuesta. Para finalizar, entonces, como redondear, de muchas formas se puede desarrollar el pensamiento computacional. Bajo mi esquema hoy traje unas modelaciones con un software que realmente es muy potente, como es el Cabri 2 Plus, pero existen otros software con el cual también se puede hacer geometría dinámica y pues hay que trabajarlo en el aula, de alguna manera. Me despido, entonces cualquier pregunta que tengan al respecto la pueden realizar en el foro. Muchas gracias por la atención prestada.